Bueno, en esta ocasión tenemos un vector que nos han propuesto, cuyo módulo del mismo es 500. ¿Ok? Entonces lo que nos piden es que obtengamos las coordenadas polares, las coordenadas geográficas, las coordenadas rectangulares. Con fines prácticos nosotros le hemos dejado con azul, para que ustedes identifiquen con qué coordenada estamos trabajando, y son las coordenadas geográficas. Entonces, existiría varias formas de notar dichas coordenadas geográficas. Podrías hacerle que nazca desde el eje X, tal como está en este momento, ¿no es cierto? Y le recorre de tal manera que la flecha dice que vale 30 grados. Pero no obstante, también tú podrías hacerle que nazca desde el eje Y. Y en cambio, tendrías que armar la flecha de tal manera, ¿no es cierto? Y sabemos que aquí tenemos el ángulo de 60 grados. Porque entre los dos y en cada cuadrante se sobreentiende que forman un ángulo recto de 90 grados. Muy bien. Entonces vamos a hacer las anotaciones de la parte exactamente del concepto geográfico. Muy bien, entonces nosotros tenemos un vector. Característica de los vectores es que tienen un sombrerito. Necesitamos anotar el módulo del vector y también, aparte del módulo del vector, anotar sea que nazca desde el norte, desde el sur, se vaya al oeste o al este, y que le hagas coincidir el ángulo como tal. O a su vez también podría ser de la siguiente manera. Podría ser que nazca desde el oeste o desde el este. Debas anotar el ángulo y coloques norte y sur. Pues vamos viendo entonces las características de este vector. Entonces el módulo, tú estás viéndole muy claramente que el módulo vale 500, te dice, ¿no es cierto? Módulo o hipotenusa que tú le llamas. Vamos a hacer la anotación justamente cuando nace desde aquí y se va hacia el vector, ¿no es cierto? Entonces nace del oeste y se va hacia el sur, y justamente tienes ahí el ángulo de 30 grados. También tú podrías hacer la siguiente anotación. Anotas el módulo del vector o hipotenusa del vector, pero ahora hagámosle coincidir el eje Y, que estamos considerando el sur, ¿no es cierto? Y desde el sur se regresa de tal manera que se regresa a 60 grados hacia el oeste. Y de esta manera pues hemos terminado el aspecto geográfico del mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la interpretación geográfica que tú tienes que dar? Vamos a proceder en cambio ahora a la forma polar. Mira cuánto cambia la forma polar. Ahora, ¿qué le necesito en la forma polar? Solo y exclusivamente al eje de las X positivas. Y lo que vamos a hacer es que nace desde aquí y llega hasta donde está el vector, ¿no es cierto? Tú tienes que irte identificando, mira, hasta aquí 90, hasta aquí 180, ¿no es cierto? Y me acabo de superar un poco de 180 y casi llego a los 270. Entonces la respuesta que tú vas a colocar del ángulo que nosotros tenemos que trabajar está comprendido entre ¿qué? Está comprendido entre 180 y 270. ¿Ok? Ahora, tú tienes dos alternativas. Podrías llegar al límite inferior y decir del límite inferior agrego. O podrías ir al límite superior y en cambio restas. ¿Pero restas qué? Resto los 60. En cualquiera de los dos casos tiene que salirte la misma respuesta. Insisto, llegas al límite inferior y agregas como tal. O llegas al límite superior y retrocedes algo en particular. Cualquiera de las dos respuestas tiene que salirte lo mismo. En este caso tenemos un ángulo de 210 grados y si hacemos aquí también tenemos un ángulo de 210 grados, y es importante que este ángulo nazca desde el eje de las X positivas. Pues una vez que nosotros hemos identificado este concepto, vamos a hacer la anotación de nuestro respectivo vector. Entonces el vector en la forma polar, ¿sí?, tienes que escribir su módulo, que se repite al igual que el otro concepto anterior, pero tiene un cambio, que solamente nace desde el eje de las X positivas. Es el ángulo que nace desde el eje de las X positivas como tal. Entonces hagamos la respectiva anotación. Tenemos el módulo que es 500 y el ángulo que salió en este momento es 210 grados, sea que lo cojas desde el límite inferior o sea que lo cojas desde el límite superior. Muy bien, hemos prácticamente terminado las dos, ¿no es cierto? Nos está faltando identificar una adicional. ¿Cuál es?
la coordenada rectangular. Entonces nosotros, para aplicar la coordenada rectangular, queda a libertad tuya el realizar sea el triángulo rectángulo que se forma en la parte inferior o sea el triángulo rectángulo que se forma en la parte superior. Y además de esto deberás considerar que tú estás trabajando en el tercer cuadrante, cuya característica es que las componentes son negativa y negativa, negativa en X, negativa en Y, no lo olvides. Y en esta ocasión voy a coger el triángulo rectángulo que tengo acá, entonces voy a proceder a hacer el gráfico, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que tú haces? Debo de bajar y debo de irme a la izquierda de tal manera. Entonces ahí tienes el triángulo rectángulo como tal. Y adicionalmente tú tienes el ángulo de 60 en la esquina superior. Cabe notar que cuando tú tienes el ángulo de 60 grados, sin calculadora nosotros tranquilamente podríamos realizarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene una relación de 2 a 1, es decir, la hipotenusa vale el doble de la base, que está al lado, pero no. Y en cambio la otra que está puesta tiene el mismo valor multiplicado por x raíz de 3. Si nosotros hacemos pasar justamente esto, coincidir esto, nosotros tenemos que aquí vale 500, por tanto el valor del cateto adyacente vale 250 y el otro cateto vale 250 raíz de 3. ¿De dónde saco toda esta información? De los triángulos rectángulos fundamentales, ¿no es cierto? Y es justamente el triángulo que estoy tratando de considerar aquí. Entonces, ¿qué deberás tú? Tú deberás hacer un proceso final donde vas a colocar, ¿no es cierto? Primero vas a anotar el concepto X, que en este caso es negativo, y es negativo porque está en el tercer cuadrante, punto y coma, y es también negativo en el eje Y. En física solemos colocar de la siguiente manera, ¿no es cierto? Colocando las componentes. Entonces por un lado tenemos la componente Y y por otro lado tenemos la componente J. Y hemos terminado la realización de este ejercicio. Y de hecho ahí está interpretado por colores la parte geográfica, la parte polar y la parte rectangular.